que le dije que estoy trabajando con el celular. Bueno, jóvenes, hoy vamos a continuar con la unidad número 1. Vamos a ver este material preparado por una maestra de la UAS. No lo vamos a ver con detalle porque ustedes lo pueden leer en su casa, pero sí quiero hacerle algunas puntualizaciones. Este material está en la plataforma y ustedes tienen acceso a él. En la clase pasada comentábamos que por mandato de la Constitución, todos los ciudadanos dominicanos o ciudadanos no dominicanos, pero que residen en nuestro país, tienen que contribuir a los gastos públicos, ¿verdad? Entonces, para contribuir en los gastos públicos hay una serie de tributos, diferentes tipos de tributos. La clasificación más amplia son 3 tipos de tributo y entonces estábamos hablando de que nuestra asignatura es impuesto. Impuesto es un tipo de tributo, pero está la tasa y está la contribución. Como ustedes vieron en el foro, muchos contestaron esa pregunta, la contestaron perfectamente. La maestra Girda, que hizo este material complementario, nos empezó desde la época de Cristo, desde antes de Cristo, como de una u otra forma el pueblo ayudaba al rey, ¿verdad? Luego el pueblo tenía que ayudar al señor feudal. ¿Era justo o no justo? Eso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que había un imperio, ¿verdad? Que tener. Cuidado con los micrófonos, por favor. Y aquí yo no puedo ver quién es que tiene el micrófono abierto. Vamos a darle unos segundos. Revisen todos sus micrófonos, por favor, para ver quién tiene el compañero Sandy, que ya, por favor. Ahí sí. Muchas gracias. Sí. Entonces, esta parte de los antecedentes históricos de los tributos se la voy a dejar a ustedes para que la lean, que vean la historia, para que no se sientan que es ahora que estamos cobrando muchos impuestos, ni tasas, ni contribuciones. Esto viene desde que nació el mundo. Así que léanse esta página. Aquí hay algo interesante que resalto, que dice que en nuestra Constitución claramente se puede observar el deber de pagar los tributos en el artículo 75, en el numeral 6. Ahí ya sí estamos con nosotros. Dice, es un deber de cada ciudadano tributar de acuerdo con la ley y en la proporción de su capacidad contributiva. Recuérdense que, por ejemplo, vamos a coger a Randy, que Randy gana 90,000 pesos y yo gano 50,000, él va a tributar en base a su capacidad de 90,000 y yo en base a mi capacidad de generar ingresos, que es 50,000. O sea que tributar va como a un fondo solidario y de ahí el Estado distribuye en las diferentes ministerios que van a aplicar los tributos. El Estado no quiere tu propiedad, no quiere tu bien. Él quiere que en la medida de lo posible tú contribuyas con efectivo. Ahora bien, si usted se atrasa en el pago de sus tributos y no tiene efectivo, no tiene liquidez, sus bienes pueden ser subastados para él cobrarse los impuestos. Lo dice la ley. Dice que ¿para qué el Estado quiere mis tributos? Para financiar los gastos e inversiones públicas. ¿Qué me da a mí el Estado? Una garantía de que va a ser racional administrando esos tributos y que va a promover y a garantizar una administración pública eficiente. Cosa que nosotros los dominicanos no sentimos que hace el Estado. Eso es a voz populi. Usted puede hablar con cualquier dominicano y no nos sentimos conforme con la forma con que administran nuestros impuestos.
En lo siguiente, sigue por año, más o menos, las cosas más importantes de la figura de los tributos que se crearon desde el 1916, que fue la primera invasión norteamericana, y luego para terminar en el 2000, en el 2000. Así que esta parte también se la dejo en ese material porque no, es un material de lectura. ¿Oyeron? En la parte más importante de la cual nosotros vamos a trabajar es de el 1992 en adelante. ¿Por qué del 1992 en adelante? Porque ahí fue que se promulgó el Código Tributario, que es la base de nuestro estudio ahora. ¿Oyeron? Código Tributario es la base de nuestro estudio. Dice que tributo, miren ahí, es la cantidad de efectivo o de dinero que por ley deben pagar los ciudadanos aquí en Pekín. Estos nacen con la finalidad de sostener el Estado, ¿verdad? Y el Estado debe de trabajar a través del presupuesto. Por eso que ustedes ven que todos los años hay que aprobar el presupuesto del año siguiente. Eso empieza desde septiembre, por ejemplo, del 22, y en noviembre o no sé cómo dice la ley, de noviembre o diciembre debe aprobarse ese presupuesto. Aquí el Estado no es firme con eso del presupuesto como lo es en otros países. Aquí lo cambian, le hacen adendum, etcétera, etcétera. O aprueban un complementario que ahí de una vez el original se ve afectado, ¿verdad? Así que ya ustedes saben. Dice aquí, en este material, que solamente se lo estoy haciendo un recorrido con ustedes para que puedan poder llenar su control de lectura que está en la plataforma. Dice que los ingresos, según el presupuesto, los clasificamos en ingresos corrientes que vienen de los tributos, ingresos de capital, que son aquellos que vienen cuando el contribuyente vende un bien inmueble y se gana, tiene una ganancia. ¿Cómo así? Bueno, imagínense que uno de ustedes tiene, que Wendeny tiene una finca, ¿verdad? Que vale 2 millones. Ese es el costo que ella tiene registrado en la DGI y ella lo vende en 12 millones. Entonces, ella tuvo una ganancia de capital de 10 millones de pesos. Entonces, de esos 10 millones que ella se ganó por vender un activo fijo, ella va a tener que pagar 2.700.000 al Estado. Esos son ingresos de capital. Ingresos corrientes vienen por las operaciones y por los salarios. Ingresos de capital vienen por la venta de un activo fijo. E ingresos por financiamiento, que ahí también estamos nosotros en rojo, es buscar préstamos, tanto en el mercado local como en los mercados internacionales. Ustedes ven que la noticia habla mucho de que este gobierno se ha vuelto préstamo nada más. Y ellos responden que recibieron un país quebrado, pero no vamos a entrarnos en ese dilema. Pero es importante que ustedes sepan la clasificación económica de los ingresos del Estado, corrientes, de capital y de financiamientos. No le puse ahí donaciones porque no está en la clasificadora de ingreso del Ministerio de Hacienda, pero muchos países no hacen donaciones. ¿Oyeron? Eso está en un reglón aparte que no son ninguno de estos tres. Vamos a continuar. Ahí dice, ahí los define, los ingresos corrientes, ¿verdad? Son las entradas de dinero que el gobierno recauda normalmente. Dentro de eso tenemos los tributos, los ingresos tributarios y los no tributarios. Y miren aquí donde caen las donaciones dentro de los ingresos corrientes. Tributarios, no tributarios y las donaciones, pero separado. Además, dentro de estos ingresos tenemos de los tributarios, tenemos impuestos, tasas y
contribuciones. Dentro de los ingresos tributarios tenemos la clasificación que ya vimos en la clase anterior. Aquí hay un cuadrito que ustedes lo leen, yo no lo evalúo, pero es bueno porque cuando ustedes ven el presupuesto nacional van a encontrar esta clasificación dentro de los ingresos corrientes, tributarios, no tributarios y donaciones. Entonces, aquí que cae nuestra asignatura en los tributarios, ¿verdad? Entonces, dentro de los ingresos tributarios tenemos los impuestos. ¿Se acuerdan? ¿Quién me dice qué son los impuestos? ¿Quién recuerda la definición de impuesto que vimos? Bueno, vamos a suponer que ahora mismo no lo han repasado. Se oye, profe. Ahora se ve una mano levantada. Sandy, ahora alguien me dijo que sí se oye. Sandy, dinos qué son los impuestos. Los impuestos, de una manera simple de definirlo, son los medios a través de que el Estado obtiene los recursos para financiar las actividades que realiza en el beneficio común de la nación. Y cuando tú lo pagas, Sandy, ¿qué te da el Estado a ti de forma particular? De forma particular, el gobierno me da lo que son los beneficios sociales, como es salud, seguridad, un marco jurídico, una identidad, entre muchos factores más que si uno lo define, son bastantes. Exacto. Que es la retribución tributaria que recibimos todos. Exacto. O sea, de forma particular, Sandy, no te da nada. Cuando tú pagas los tributos, te lo da de forma general, recibiendo eso que tú mencionaste. Entonces, la definición de impuesto es el pago que hace el contribuyente del cual no recibe nada de forma particular, sino de forma general o de forma social, como estaba comentando Sandy. Entonces, dentro de los impuestos están el impuesto sobre la renta, el impuesto a la propiedad, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, que se llama ITEBI, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a seguir abundando. Las contribuciones es aquel aporte que usted hace por usar un bien del Estado sobre el cual usted obtiene un beneficio, como es el peaje. Cuando usted paga un peaje por pasar por una carretera, usted está haciendo una contribución. Cuando usted paga por usar un canal de reguío que pasa cerca de su localidad, usted está pagando una contribución porque usted está usando un bien del Estado, ¿verdad? Y usted se está beneficiando de él y tiene que contribuir con algo, claro está. Entonces, ¿quién me dice qué son las tasas? Alguien levantó la mano ahorita de las dos personas que no pude identificar quién era. ¿Quién me dice qué son las tasas? Yo, profe. Dime, mi amor, cuéntame. La tasa tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. Un derecho público individualizado, o sea que tú pagas para algo que te van a dar a ti. ¿Verdad? Randy, ¿tú me puedes decir un ejemplo de tasas? Cuando tú pagas tasas. Un ejemplo de un pago de una tasa que tú identificas. Yo, maestra, puedo decirle. Y Randy no está disponible. Yo, profe. Ajá, dígame. Bueno, pues, sí, ahora te escuchamos. Por ejemplo, el marbete. El marbete. ¿Quién me da otro ejemplo de tasa cuando uno paga? La joven que dijo yo. Cuando solicitamos el pasaporte, por ejemplo, maestra. Correctamente. Paga unos impuestos y te dan el pasaporte. Cuando también se puede contar las como compras del la licencia. supermercado. La licencia, sí señor, la licencia para manejar, la licencia para portar armas, la licencia para
para usted poner inclusive un anuncio. Señores, el aire paga. Usted pone un anuncio de forma horizontal, no pegado de la pared. El servicio de internet. Bueno, que el internet no lo provee el Estado. Es un bien del Estado, una institución, un estamento del Estado que te da un servicio individualizado a ti. ¿Entiendes? Como por ejemplo pasaporte, donde tú sacas la acta de nacimiento, la acta de defunción. Cuando tú te vas a casar, que tú vas a la oficialía y solicitas a un juez, tú tienes que pagar. Eso no es gratis, pero tú pagas una tasa. La placa, el marbete, la licencia, como le dije, de portar alma. Imagínense que Melissa Guillermo tiene una casa, pero el solar es del ayuntamiento. Entonces, ella tiene que pagar una tasa al ayuntamiento, porque ella fabricó en un bien que no es de ella, propio. ¿Oyeron? Ella tiene que pagar el uso de ese suelo, y eso es tasa. Yo no tengo que pagar ese uso de suelo porque yo no vivo con Melissa. ¿Entiendes? Y no tengo que ayudarla a ella tampoco. Entonces, las tasas es cuando tú, de una institución del Estado, te beneficia de forma individual. Portuaria, los puertos, aunque se concesionan, son del Estado. Entonces, hay que pagar una tasa en los puertos, en los aeropuertos, ¿verdad? Hay que pagar una tasa. Ahí vean ese cuadrito, está muy interesante porque si a usted le gusta escudriñar, cuando usted ve el presupuesto nacional, va a encontrar esta clasificación de los ingresos corrientes en tributarios, no tributarios y donaciones. Dentro de los no tributarios están, por ejemplo, contribuciones a la seguridad social. O sea, nosotros aportamos a la seguridad social parte de nuestro salario. Entonces, eso no es por tributo, eso es por otra ley. Las ventas de bienes y servicios del Estado, por ejemplo, cuando el Estado vendió todas las empresas, como la donde se hacía la harina, había uno, se hacían fósforo, había otra del Estado, muchísimas empresas del Estado se vendieron. Eso es un ingreso para el Estado, pero no es tributario. Renta de propiedad, cuando el Estado renta propiedades, transferencias y donaciones, multas que reciben, por ejemplo, la de AME, todas esas multas que ponemos, que no son de tributo, sino por sanciones, y así sucesivamente. Entonces, el que a mí me interesa es este. Ustedes se enfoquen ahí. Los impuestos. Entonces, los impuestos lo clasificamos, como está en la teoría de su foro, en directos o indirectos. Los directos son aquellos que graban la riqueza. Se lo puse a algunos en el foro. Los impuestos directos graban las rentas o las riquezas que tiene un contribuyente. Entonces, dentro de los impuestos directos está el impuesto a la ganancia, el impuesto sobre la renta, sucesiones y donaciones, el IPI, que imagínense que Andreina tiene 3 casas y un solar. Vamos a sumar todo eso y suman 20 millones de pesos, Andreina, gracias a Dios, ¿verdad? Tú tienes 20 millones de pesos en propiedades. Entonces, tú vas a pagar el 1% de los 20 millones menos 7 millones y pico, que es la exención. Entonces, tú vas a tener que pagar todos los años el 1%. Eso se llama IPI, porque Andreina es una persona física. Si Gregorio y Sandy y Stephanie hacen una sociedad comercial, ellos van a pagar el 1% del total de los activos de esa sociedad. O sea que ahí le hablé de la D y de la F. Impuesto a la propiedad, que se llama IPI, impuesto a los activos, que se llama ISA. Pero no se me preocupen que esos dos impuestos yo se los enseño en tributación 2. Pero es bueno que ustedes sepan que es directo, porque también en su foro le pide ejemplos de impuestos directos. Ok, los impuestos indirectos, para los que no han comentado en el foro, grava el consumo. El directo grava la riqueza,
el indirecto grava el consumo. O sea, no importa cuánto tú ganes. Tú vas a tener, si te quieres beber un sobre de café, María Mesa y Ana Ramona quieren beberse un cafecito, así como yo. No importa cuánto ganen ellas dos, van a tener que pagar el 16 para beberse el café. Porque tienen un impuesto indirecto que se llama ITEVIS. ¿Entienden? Y es un impuesto injusto. Porque debe pagar más el que más tiene. No es así que me dijeron allá arriba. No es así que me dice la Constitución. Sí. Ajá. Sí, Pero aquí me engañan con eso. ¿Verdad? Pero el Estado necesita recursos, también hay que ayudarlo. Pero vamos a darle una galletita y vamos a pasarle la mano. ¿Dónde se dan estos impuestos indirectos? En aduanas, por el consumo y por la transmisión de bienes de negocios, ¿verdad? Como no estamos en el tema de aduana, yo quiero que ustedes sepan que hay impuestos indirectos por importación y exportación. No importa quién traiga el carro, tiene que pagar eso. Tiene que pagar arancel, tiene que pagar selectivo al consumo, tiene que pagar ITEVI y tiene que pagar primera placa. No importa. Si no es diputado, senador. Ay, sí, mi hijo. Si no es diputado, muy bien, Sandy, si no es diputado o senador, que le dan 2 exoneraciones cada 2 años, yo no sé, tengo que averiguar bien. Eso ya ustedes saben. Entonces, como ellos no van a comprar carro, todo ese tiempo la venden. Eso es falta de ética. Pero nosotros estamos de brazos cruzados, no hacemos nada, pero nada. El consumo, el ITEVI, es por la producción y la venta de bienes que están grabados. Eso lo vamos a ver en la unidad número 4. Y cuando tú transmites bienes o donas bienes y negocios, tú tienes que pagar un impuesto. Ahí está ese cuadrito, léanlo. Y en la próxima clase, si no entienden algo, pues me dicen. Miren, los recursos del Estado obtenidos de los diferentes renglones tributarios, no tributarios y donaciones ayudan a desarrollar las actividades sociales, como estaba comentando Sandy, ¿verdad? Las escuelas, los hospitales, la seguridad ciudadana, que tú puedas sacar una cédula, ¿verdad? Que tú puedas llevar tu hijo al parque central o al parque Luperón de aquí de Puerto Plata, que tú puedas poner tu hijo en un club, ¿verdad? Hecho por el Estado, que vaya al polideportivo a practicar deporte. Todo eso es con los dineros de nosotros, ¿verdad? Entonces, ya esto ya no tenemos que hablar más, ¿verdad? De los impuestos y su clasificación. Por favor, léanse ese material, ¿verdad? Para llenar en su foro, comentar su foro, llenar su control de lectura, ahí hay ejemplos de impuestos directos. Graban sus ingresos o sus propiedades, o sea, la riqueza que tiene uno, ¿verdad? Y ahí hay ejemplos. Ejemplo sería cuando Gregorio cobra su salario, dependiendo de cuánto Gregoria cobra su salario, dependiendo de cuánto ella gane, le vamos a cobrar un impuesto que va a ir de un 15 a un 25. Si le cobramos impuestos, quiere decir que ella gana más de 34,200, como ustedes van a aprender en tributación 2. Los impuestos indirectos, para que comenten en el foro, está en la página 7. Son aquellos que recaen sobre bienes y servicios y que afectan al consumidor o al productor. Ahí está el impuesto más importante que ahora mismo está en el Estado, es el ITEVIS, porque es el que aporta más al PIB, al Producto Interno Bruto. Hay ejemplos, ustedes por favor denle una chequeadita. También hay otra clasificación de los impuestos, impuestos reales e impuestos personales. Los impuestos reales son aquellos que no consideran las condiciones personales del contribuyente, o sea, los indirectos son reales. No importa las condiciones del contribuyente, hay que pagarlo. Estos son impuestos reales.
Y los impuestos personales son aquellos que tienen en cuenta la condición del contribuyente para el pago de los impuestos. O sea, el que tiene más, paga más. Impuestos reales e impuestos personales. Entonces, en resumen, los impuestos reales son los indirectos y los impuestos personales son los directos. ¿Oyeron? Entonces, seguimos. Aquí le hablamos de las contribuciones especiales, que es otra clasificación de los impuestos, y dice que surgen cuando se realiza una obra de carácter colectivo y las personas lo usan, entonces pagamos una contribución. Ejemplo de una contribución es una inversión de un ayuntamiento para ampliar la línea del metro. Entonces, esto va a generar ingresos futuros si da beneficio ese metro. Si se hace una carretera, si se hace un puente, que para aquí no se usa, pero en otros países, cuando usted va a pasar por un puente, usted tiene que pagar un toll, ¿verdad? Como ellos dicen. Tiene que pagar por usar ese puente, porque ese puente hay que mantenerlo, ¿verdad? Entonces, usted paga ahí una contribución especial. Ya su compañera nos definió muy bien lo que es una tasa. Cuando usted contribuye y recibe algo de forma individual, las tasas, a su vez, tienen una clasificación tripartita. Ahí hay ejemplos de tasas. Déjenme ver si está aquí en este documento. Aquí hay una diferencia muy bonita entre impuestos y tasas. Léanla, por favor. Aquí habla lo que dice que el contribuyente paga por los servicios indeterminados que presta el Estado. Entonces, el contribuyente aquí paga para algo que le va a dar un beneficio personal. El impuesto es general, es decir, es pagado por todo, y la tasa solamente lo va a pagar el que necesita el pasaporte, por ejemplo. Dice que el impuesto tiene carácter coactivo, es decir, que es obligatorio, mientras que la tasa, si yo no quiero pasaporte, yo no voy a pagar esto. Yo soy la que decido, ¿verdad? Que yo quiero. Esos son tres de las diferencias. Hay muchísimas, pero ahí hay tres muy, muy, muy bonitas. Importancia de los tributos, se lo dejo a ustedes, pero sepan una cosa, que todo lo que se hace en la sociedad dominicana no es el presidente ni sus funcionarios que lo ponen de su bolsillo. Somos nosotros mismos a través de los impuestos directos y de los impuestos indirectos. Así que tenemos que ayudar. Ahora, tenemos que ser más exigentes con el manejo de esos tributos o impuestos. Debemos ser más exigentes con el Estado, que nos rinda cuentas y exigírsela. Ustedes van a leer todo esto. ¿Cómo está estructurado el sistema tributario dominicano? ¿Y qué es un sistema? Recuérdense que en la clase pasada yo le dije que arriba están las políticas y las leyes tributarias que son administradas por el Ministerio de Hacienda. Y del Ministerio de Hacienda tenemos los recaudadores. Recaudadores internos es la Dirección General de Impuestos Internos, que recauda todo tipo de impuestos. Los recaudadores de los impuestos externos es la DGA, que recauda los impuestos por la importación y exportación. Y la TSS. Sandy, tenía la mano levantada. Sí, le iba a agregar, profe, o comentando que el sistema tributario dominicano tiene como organismo superior rector el Ministerio de Hacienda. Sí, arriba. Sí, y tiene dos organismos recaudadores, que ya te lo mencionó, que a nivel interno, el marco jurídico establece que en todo territorio nacional, la Dirección General de Impuestos Internos, que se encarga de recaudar todos los impuestos. La DGA se encarga de todo aquello que está relacionado con el comercio exterior, ya sea exactamente o exportación, y la TCS se encarga de lo que tiene que ver con la seguridad social.
Exactamente. Esos organismos forman lo que es el sistema tributario dominicano. Mírenlo ahí. La política fiscal es lo primero, porque la política de la República Dominicana fiscal no es la misma de Estados Unidos ni de Europa. Coincidimos mucho con Costa Rica y otros países de Centro y Suramérica. ¿Oyeron? Tenemos más o menos, no es que la misma ley, pero tenemos casi la misma política. Casi. Entonces, ¿qué son las políticas? Son la utilización de diversos instrumentos fiscales, entre ellos impuestos, tasas y contribuciones, para conseguir los objetivos encaminados a satisfacer las necesidades del Estado. Esas son las políticas tributarias. Entonces, la política fiscal es la rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, ¿verdad? Esas son las políticas fiscales. Otra cosa que no está en el foro, dice, ¿cuáles son los organismos? Esto sí está en el foro. Ahí está, miren el cuadrito. Aquí falta un ente recaudador, que es la TCS, que ya está definido que la TCS es un ente recaudador. ¿Por qué? Porque el Estado me quita a mí un porcentaje para mi pensión, a la cual yo tengo acceso en 30 años. Después que yo pague 360 cuotas, es que yo me voy a poder pensionar por el sistema de la TCS. Entonces, mientras tanto, el Estado, mediante una ley, no es que va a coger de ahí, ven acá, no. Bien, una ley bien estricta, porque ese dinero no es de él puede tomar recursos para vivienda de bajo costo, para invertir en un puente que va a pagar y él va a devolver el dinero con ese mismo dinero, y así sucesivamente. Entonces, aquí está el sistema tributario dominicano. Quien está arriba son las políticas, ¿verdad? Fiscal y tributaria, el órgano rector, precursor de la política fiscal, que está aquí arriba, es el Ministerio de Hacienda. Y para el Ministerio de Hacienda administrar la administración tributaria, tenemos 3 organismos, que ahí nada más hay 2, la DGA, la DGI y la TCS. En el foro le habla quien administra los impuestos externos, y todo el mundo me ha contestado bien hasta ahora, que me ha dicho la DGA. Solamente 2 me dijeron DGI y DGA. Yo le hice una corrección. Ahí está. La definición de cada cosa no voy a leérsela, porque usted tiene que leerla para participar en el foro. Antes no se llamaba ministerio, sino que se llamaba secretaría. ¿Oyeron? Sí, secretaría. Antes, después de el 2006, creo que fue en el 2006, que ya no se le dice Secretaría de Estado, sino ministerios. Todo esto, usted, mírelo ahí. Ajá, miren. Secretaría de Estado y Finanzas o el Ministerio de Hacienda. Léanlo, por favor. Lean ese material, porque eso le da un conocimiento global de los tributos y cómo se administra, antes de entrar de lleno en el Código Tributario. Las funciones del Ministerio de Hacienda. Ahora mismo no recuerdo quién que está en el ministerio, pero sí yo recuerdo el del PLD, que era Donald Guerrero, el último, que también está yendo a los tribunales investigándolo. Aquí ha habido un cambio, un leve cambio en eso. Por lo menos están averiguando ciertas cosas. Él tiene que dirigir la política fiscal del gobierno y sus componentes. También dirige el proceso de hacer el presupuesto general del Estado y dirige la administración financiera del sector público que no es financiero. Para el sector financiero tenemos a Álvarez Arbizu en el Banco Central. Para el sector no financiero es el Ministerio de Hacienda. Para el sector financiero tenemos el Banco Central conjuntamente con la Superintendencia de Banco. Y ahí hay uno que parece que va a ser hasta que se muera. Habitan, está Arbizu. Entonces, elaborar y proponer legislación de regímenes tributarios y aduaneros, formular políticas para contener el gasto y mejorar el resultado fiscal,
para que no estemos en rojo. Aprobar políticas de contrataciones públicas, regular los procesos de autorización y negociación de préstamos, elaborar y publicar de forma periódica los estados presupuestarios. O sea, elaborar la aplicación del gasto corriente, como dicen ellos. Todo esto para que ustedes sepan que para ustedes participar en el foro, si usted no quiere leer todo eso, de a este link y entre para que vea quién es el Ministerio de Hacienda, cómo lo hace y qué nivel de transparencia debe de tener. La administración tributaria es la que se encarga de administrar y recaudar los tributos de nuestro país, la cual forma parte del sistema tributario. La integran la DGA, la DGII y la TSS. No está ahí, pero se lo repito. Aquí le define qué es la DGA. Ustedes lo van a leer porque no le voy a leer todo esto, ¿verdad? Se va a leer la DGA. Luego, aquí está la Dirección General de Aduana, que está recibiendo muchos elogios por su eficiencia, porque para sacar un contenedor se duraba semana y media, y ahora tiene un mecanismo para que ese contenedor salga en 24 horas. No sé si tienen éxito, pero están en esto. Miren las aduanas. Las aduanas son por vía aérea, por vía marítima y por vía terrestre. Nosotros que compartimos la isla con Haití tenemos una aduana terrestre. Tenemos marítimo, varios puertos y tenemos varios aeropuertos. O sea que, ¿quién administra todo eso? La DGA. Hablamos de los impuestos aduanales, ¿verdad? Es un conjunto de transacciones que provienen del movimiento de mercancía, tanto para importar como exportar. En aduanas se cobran aranceles y se cobran también ITEBI y selectivo al consumo. Estos son, ustedes van a leer esto del comercio exterior, que nosotros nada más lo tenemos aquí para su conocimiento, no para evaluarlo en nada, sino para que ustedes sepan. Porque nosotros nos vamos con la ley 1192. Esto es un ejemplo de cómo los productos, todo lo que entra por aduana, tiene un código internacional que nosotros firmamos un acuerdo. Para nosotros a leche, aquí en Pekín, ese va a tener este código 0402.2910. O sea, donde yo vea eso, es leche, aquí en Pekín. Alguien levantó la mano y no pude ver su nombre. Puede abrir el micrófono. Wenedy, creo que se llama ya. Ajá. Pues bueno, por favor. Maestra. Dime, mi corazón. Yo tengo una niña en la Padre Marce y me escribieron que fuera a buscarla porque su padre no la iba a buscar. Deme 10 minutos, por favor, yo entro de una vez. Claro, mi amor, no te preocupes. Estamos grabando la videoconferencia. Vete tranquila y como tú estás viendo, lo que tú vas a hacer es leer un material. Vete tranquila, no te preocupes. Vea a tu niña. Bye, bye, mi amor. ¿Había otra persona que quería tener alguna participación? ¿No? Miren. El código de un producto establece, es la parte donde se puede ver el código del producto de acuerdo a la subpartida del acuerdo internacional que nosotros firmamos, donde una papita Pringle aquí en China va a tener el mismo código. Eso se llama código armonizado. Y se hizo así para que la OMC, ¿verdad? La Organización Mundial del Comercio, solicitó esto para que no tuviéramos esa disparidad con los códigos. Y nosotros tenemos más de 10 años que firmamos ese acuerdo y lo estamos implementando. Entonces, ustedes van a leer esa parte para tener conocimiento. Aquí sí llegamos donde nosotros queremos. La Dirección General de Impuestos Internos. Es la institución encargada de recaudar y administrar todos los impuestos internos, tasas y contribuciones con facultad normativa
debiendo asegurar su correcta aplicación del código y demás leyes tributarias. Yo le agrego dentro del territorio nacional, ¿verdad? Le faltó ese detallito, ¿verdad? Administra los impuestos internos, bueno, dice internos, tasas y contribuciones dentro del territorio nacional, para que no se me confundan. La DGI fue creada en el 1997 como una institución de derecho público con personalidad jurídica autónoma. O sea, ¿qué quiere decir autónoma? Que de lo que ella recauda, ella tiene un presupuesto asignado para ella. Tiene independencia autónoma, funcional y presupuestaria, administrativa y técnica. Es como la UAS, pero ustedes saben que los tentáculos de la política llegan. Y tiene dentro de sus atribuciones recaudar los tributos de conformidad con las leyes y políticas tributarias definidas por el Poder Ejecutivo y administradas por el Ministerio de Hacienda. Todo eso está en su folleto. Ahí está el impuesto que administra, impuestos internos que administra la DGI y sus bases legales. Ustedes van a leer esto. Nosotros en esta asignatura nos vamos a concentrar en el título 3 del Código Tributario, que es el ITEVIS. ¿Oyeron? Luego, en tributación 2, vamos a trabajar con el impuesto sobre la renta, el selectivo al consumo y el impuesto sobre activo. Porque son relacionados. ¿Oyeron? Por lo menos el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre activo se declara en una misma declaración que se llama IR1 y IR2. Así que no se me preocupen que eso lo vamos a aprender. Hay una pregunta en su control de lectura que dice cómo está conformado el Código Tributario y está conformado por 5 títulos, ¿verdad? Así que ahí le doy una pista. Todo esto, yo no lo trabajo. No se trabaja en tributación, el impuesto a las sucesiones y donaciones. Pero todo lo demás, yo sé, si dan tributación unido conmigo, lo van a conocer. Tampoco trabajamos con impuesto a vehículo de motor ni a casino. Aquí nos concentramos nada más con el Código Tributario. En la clase pasada vimos que existen unos elementos del impuesto que son los sujetos. Nosotros nos llamamos sujetos para la ley y nosotros como sujetos somos sujetos pasivos porque debemos de pagar la deuda tributaria. El sujeto pasivo es el acreedor. Randy, ¿tiene un aporte? Sí. Profe, yo quiero hacerle una pregunta, que ahora que usted menciona ese tema. El objeto, o sea, el impuesto objetivo y el objeto es lo mismo. Bueno, el objeto es el hecho, ¿verdad? Eso sí es lo mismo, el hecho. O sea, tú tienes un negocio y tienes operaciones, es el objeto, que también es llamado hecho. Ahora, con ese objeto o hecho, tú va a ser tu fuente de ingresos. Y de esos ingresos, tú vas a pagar el impuesto, si califica. ¿Entiendes? Es un poquito de tecnicismo legal. ¿Entiendes? Tenemos el sujeto, tenemos el hecho o objeto, la fuente y la tasa, ¿verdad? O la base imponible, como dicen ellos. Esos son los 4 elementos que podemos decir que son los elementos del tributo. Elementos, no la clasificación. Vamos a verlo aquí, dice sujeto. Es el vínculo jurídico que existe entre el Estado y el contribuyente. O sea, el Estado está vinculado a mí, que soy la contribuyente, mediante sujeto. Hay 2 tipos de sujeto, el activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que somos nosotros, que debemos pagar la deuda tributaria, somos los contribuyentes.
Dice que el sujeto activo es el acreedor, o sea, a quien se le debe la obligación tributaria. En términos tributarios, el sujeto activo es el Estado, ¿verdad? Entonces, el sujeto pasivo es el deudor, que es el contribuyente de la obligación tributaria. Esto está en el artículo 4 del Código Tributario. El código no define quién es el sujeto activo. Lo deja implícito, pero no lo dice en ningún artículo. Entonces, el sujeto pasivo puede recaer en general en todas las personas, que hay dos tipos de personas para fines tributarios: personas físicas y personas jurídicas. Las personas físicas también le llaman naturales y las personas jurídicas también le llaman morales. Por si acaso ustedes están leyendo el código, sepan que hay dos formas de llamar a las personas, que no somos más que los sujetos pasivos, porque es como algo que se va desglosando poco a poco. O sea, el sujeto pasivo también es la persona. La persona puede ser de dos tipos: físicas o jurídicas. Entonces, la capacidad tributaria de las personas físicas es independiente de su capacidad civil y de las limitaciones de esta. Mi capacidad civil, yo puedo ser un militar, puedo ser un empleado, puedo ser un emprendedor con un negocio independiente. No importa lo que tú seas, tú tienes que contribuir con el Estado a la medida de tus ingresos. El contribuyente, dice, es aquel respecto del cual se verifica el hecho generador. Tú ves, aquí dice hecho, no dice objeto, pero es sinónimo de la obligación tributaria. El hecho generador de Paola es que ella tiene un edificio y lo renta en Airbnb, ¿verdad? Entonces, ese es el hecho, esa actividad, el hecho generador de la obligación tributaria de Paola, que es una persona física. Si Giselle y Erimal hicieron una sociedad comercial, una SRL, para hacer deliveries, el hecho generador es el servicio de delivery, ¿verdad? Entonces, como ya van a dar servicio y van a cobrar por ello, es probable que ellos tengan que pagar impuestos sobre la ganancia, tengan que pagar ITEVI, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice ahí ese cuadrito. El objeto es la materia prima, ven, actividad o bien en el cual recae el hecho imponible, el cual ha sido fijado por la ley. Si tú tienes un salario de más de 34,200, si tú vendes habichuelas, si tú vendes aviones, si tú vendes carros, si tú vendes internet, eso es una actividad, o vendes un bien o da un servicio. Entonces, sobre ese hecho es que te cae el impuesto. ¿Entienden? Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, el objeto es gravar las utilidades o beneficios que tengan las personas físicas o las personas jurídicas, que se obtenga de cualquier actividad económica o servicio causado por este impuesto. También ese objeto, como les dije, le llamamos hecho generador, que puede ser imponible o no. Ya las fuentes del derecho, dijimos que empezamos con la Constitución. Randy, ¿se te quedó la mano levantada? Ay, Dios mío, yo casi no miro para allá. ¿O tú querías hacer una pregunta? No, se me quedó levantada la mano. Ah, está bien, Randy, está bien, mi querido. La Constitución, que es la Carta Magna, es nuestra ley máxima, es la ley de leyes, ¿verdad que sí? Es lo que está primero como fuente del derecho. Ustedes van a leer todo eso que está ahí de la Constitución Dominicana. Muy interesante, léanlo. Luego de la Constitución vienen las leyes. Dentro de las leyes, como estamos hablando de tributos, está el Código Tributario.
la ley 1192, que es el principal estudio de nosotros en esta asignatura. La ley 1192, que es el Código Tributario, ha sido modificada varias veces. La última modificación fue en el 2012, pero ahí está contenido los principales impuestos. Esto le va a ayudar a usted a llenar su control de lectura. Miren ahí cómo está estructurado el Código Tributario en 5 títulos. Véanlo ahí. Muy interesante, léanlo. La base imponible se entiende como el monto sobre el cual se aplica la tasa. Imagínense entonces que Giselle gana 100,000 pesos. Giselle, de esos 100,000 pesos, tiene exento 34,200. La diferencia va a ser su base imponible. ¿Entienden? Entonces, la base imponible es al monto al cual le vamos a aplicar la tasa del impuesto. La base imponible es la magnitud que resulta de medir el hecho imponible. Que ahí que no enredan. Yo se lo voy a explicar más fácil. También se define como la cantidad, la magnitud o cantidad de elementos de presupuesto objetivo del hecho imponible que se juzga por su capacidad contributiva. Erimar gana 30,000 pesos, Giselle gana 100,000. Erimar no va a pagar impuesto porque el hecho generador de ella está exento, mientras que Giselle va a pagar una tasa sobre su base imponible luego de a los 100,000 quitarle la parte exenta. Entonces, esto es lo que le explica ahí. Ustedes lo van a leer, ¿verdad? Dice un ejemplo, sería que la empresa vendió 100 butacas a 580. 580 por 100 nos da 58,000 pesos. Entonces, la base imponible sería en este caso 58,000 pesos. Si no le... hay que deducirle los costos y los gastos, eso vamos a aprender más adelante, pero ella lo que quiere mostrar ahí la base imponible. La tasa se refiere al porcentaje que le vamos a aplicar a la tasa imponible. Por ejemplo, la tasa del ITEVI, ahora mismo tenemos 3 tasas. La tasa 0 para las exportaciones, el 16 para un grupo reducido de productos, y el 18 en forma general. Dice la tasa. La tasa del impuesto sobre la renta depende de qué persona tú eres. Si eres física, va de un 15 a un 25. Si eres jurídica, un 27. Ustedes ven que la tasa depende del tipo de impuesto y del tipo de persona que tú seas para fines tributarios, físicas o jurídicas. Entonces, mis jóvenes, ya este material lo vimos rápido porque ya lo hemos comentado. Esa es la unidad número 1. Entonces, en la unidad número 1 tenemos un foro y tenemos un control de lectura. El control de lectura es para que ustedes revisen esos 3 materiales que están ahí. Para nuestra próxima reunión, vamos entonces a continuar